Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bendiciones para todos. Ya estamos de vuelta. Los extrañé. Me hacía mucha falta este tiempo con ustedes. Pero miren, gracias a Dios ya estamos de vuelta. Gracias a las personas que me estuvieron cubriendo en estos días, en estas semanas. Creo que se convirtieron en meses, pero bueno, muchas gracias. Y como les decía, pues ya estamos aquí de vuelta con mucho gusto. Vamos a comenzar nuestro devocional y vamos a ver primero a los Corintios 15, a los Corintios 15, y primero a los Corintios 15, verso 58, y vamos a ver lo que dice ahí. La primera parte dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Vamos a leerlo todo completo. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. De mis versículos favoritos. Y bueno, pues hay mucho que aprender de este versículo. Primero dice que debemos estar firmes y constantes. Esa palabra de firmes y constantes va muy ligado cuando la palabra nos dice y nos enseña, estamos arraigados y cimentados. Estar arraigados y estar cimentados, firmes y constantes. Esa palabra va muy ligado cuando podemos ver en Juan, vamos a Juan 15, ahorita regresamos a Corintios. Juan 15, ahora estoy utilizando una Biblia de hojas de pasta física que me encontré aquí en el comedor de mi casa. Y ya tenía mucho que no veía las Biblias Thompson. Esta es una Biblia Thompson. Juan 15, versículo 1, dice Jesús, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Estamos hablando de estar firmes y de estar constantes. Dice, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Y llego al punto importante, versículo 4 dice, permanece en mí. ¿Cómo voy a permanecer en Dios firme y constante? Dice, si tú permaneces en mí, yo voy a permanecer en ti. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto,
porque separado de mí no puedes hacer nada. Verso 4 y verso 5 son los claves. Permanecer en Dios, Dios permanece en mí para poder llevar mucho fruto. Pero si yo no permanezco en Dios, no puedo dar fruto. Y separado de Dios, no puedo hacer nada. Ok, ahora voy a buscar, voy a ver un texto que está en, no, con esta mano. Ahora sí lo voy a buscar aquí en mi iPad. Está en, déjeme ver qué texto es. Marcos 6, verso 30. Esto compartí ayer y desde que estaba preparando y llegué a este texto, me llamó mucho la atención algunas cosas que creo que son muy importantes y quiero mencionarlas acá. Marcos 6, verso 30. Bien, dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús. Ahora, estoy hablando de estar firme, constante, estoy hablando de permanecer en Jesús. Jesús permanece en mí para poder dar mucho fruto. Y separado de Dios, no puedo hacer nada. Ahora, esto que te acabo de mencionar, lo voy a ver plasmado en este ejemplo que estamos leyendo en Marcos 6, verso 30. Bien, dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho. Hasta ahí. Solamente esto que acabo de leer ya trae mucho alimento, trae eh, mucha enseñanza. ¿Por qué? Número uno, necesito juntarme con Jesús. Necesito acercarme a Jesús todas las veces que sean necesarias. Necesito buscarlo. Número dos, necesito contarle todo lo que he hecho, todo lo que estoy por hacer, todo lo que quiero hacer. Necesito contarle cómo me ha ido, qué ha pasado últimamente. Ahora, esto me va a llevar a tener una relación con Dios firme y constante, porque ya entendí que necesito permanecer en Él para que Él permanezca en mí, que yo pueda dar mucho fruto, porque entendí que separado de Dios no puedo hacer nada. Entonces, número uno, necesito juntarme con Jesús. Número dos, necesito contarle todo lo que he hecho, cómo me fue, cómo me ha ido. Necesito contarle mis anhelos, mis deseos, mis virtudes,
mis fracasos, mis derrotas, mis debilidades, mis fortalezas. Sigo leyendo. Jesús les dijo, vengan ustedes aparte. Y dice, a un lugar desierto. Y escucho la palabra desierto y digo, ay, nanita, otra vez. Pero la diferencia es que no voy solo. La diferencia es que no voy a estar solo. Es que Jesús va a estar conmigo. Y si Jesús me lleva a ese lugar, voy a entrar con Él y voy a salir con Él. Y en todo desierto siempre hay una enseñanza. En todo desierto siempre hay un propósito. ¿Cuál propósito? Crecer, crecer. Jesús les dijo, vengan ustedes aparte a un lugar desierto, a un lugar apartado. Necesitamos tener tiempos con Dios, necesitamos apartarnos con Dios. Necesitamos entrar en nuestro aposento, necesitamos cerrar la puerta. Y sigue diciendo este versículo que Jesús le dijo a sus discípulos, descansen un poco. Sigue diciendo este versículo, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Es decir, estaban en la obra, estaban sirviendo, como el texto que leímos al principio. Hermanos, estad firmes, estar constante, crezcan en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, a un lugar apartado. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Está hablando de la multitud. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y quiero que ponga atención aquí, y tuvo compasión de ellos, y tuvo compasión de ellos, y tuvo compasión de ellos. Estar firmes, estar constantes en el Señor Jesús, permanecer en Él para que Él permanezca en mí y entonces pueda dar mucho fruto. Entender que separado de Dios no puedo hacer nada, me va a llevar a crecer en la obra del Señor y voy a poder descansar entendiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y Él me va a enseñar a ver como Él ve,
justamente para que mi trabajo en el Señor no sea en vano, porque el día que yo no vea a través de los ojos de Jesús, todo va a ser una carga para mí y voy a servir con desgaste, voy a servir con cansancio, voy a servir frustrado, voy a servir por conveniencia, voy a servir para ser visto por los hombres y ese no es el propósito. El propósito es, primera los Corintios 15:58. Amados hermanos, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que el trabajo que en el Señor hacemos no es en vano. Jesús quería tener un tiempo con sus discípulos en privado, aparte, y él intencionalmente los toma, suben a una barca, buscan un lugar que él piensa donde no hay gente para poder estar con sus discípulos y cuando llegan a ese lugar, oh sorpresa, ya estaban ahí todos, ya estaba ese lugar lleno de gente. Y yo no sé tú o yo qué hubiéramos hecho. Tal vez nos hubiéramos enojado. Tal vez hubiéramos dicho, ay, que no puedo estar solo, tranquilo con mis discípulos un rato y a lo mejor me vuelvo a subir a la barca y me voy a otro lado. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús descendió, vio a la multitud y lo primero es que tuvo compasión de ellos. Jesús nos enseña a ver a la gente. Jesús me enseña a servir con compasión. Compasión no es lástima. Compasión es el resultado y el fruto del amor y de la misericordia. Dice que Jesús tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor. Y Jesús me enseña a ver como Él ve, con compasión y ver a los demás como ovejas, pero también me enseña a verme en mi identidad, pastoreo. ¿Cuál es la identidad? Pastoreo. Eran como ovejas que no tienen pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Empezó a alimentar su alma, empezó a alimentar su espíritu, empezó a darles ese pan de vida, empezó a suplir sus necesidades. Finalmente eso es a donde me lleva el servicio, pero todo comienza con la compasión. Todo comienza impulsados por el amor y la misericordia. Y una vez más, Dios, Jesús, su palabra, enseñándome a amar como Él ama, enseñándome a amar lo que Él ama. Me enseña a tener misericordia, compasión de lo que Él tiene misericordia y compasión. Ay,
Bueno, voy a seguir. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, el lugar es desierto, la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Bueno, primer punto. Aparentemente los discípulos estaban viendo con compasión a la gente. Y cuando se acercan a Jesús, quieren convenir con él para que ya termine la reunión, la enseñanza y los mande a su casa, porque ellos están preocupados de que no han comido nada. Y una vez más, Jesús nos enseña dentro del servicio qué tenemos que hacer para poder crecer. ¿Qué tenemos que hacer dentro del servicio para poder crecer? Es bueno que los discípulos hayan visto la necesidad de la gente, porque ese es un buen principio, poder ver la necesidad. Aquí lo que Jesús hizo fue corregir a los discípulos dentro de su servicio para que ellos pudieran crecer. ¿Y qué es lo que Jesús corrigió? Primero, darnos cuenta que es importante ver la necesidad de alguien. Aquí los discípulos le dijeron, despídelos para que ellos vayan y compren de comer. Y la corrección de Jesús fue la siguiente. Respondiendo Jesús les dijo, denles ustedes de comer. Porque una cosa es ver la necesidad y otra es suplirla. Qué bueno que los discípulos vieron la necesidad, pero Jesús les dijo, ustedes van a suplir su necesidad. Entonces ellos le dijeron a Jesús que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tienen? Vayan y vean. Y al saberlo le dijeron, tenemos cinco panes y dos peces. En otra versión dice, pero ¿qué serán estos cinco panes y estos dos peces para alimentar a toda esta multitud? Los discípulos querían comprar con dinero. Hay una parte en la escritura donde dice que vamos a comprar sin dinero. Y esta es la mejor muestra para entender ese texto. Muchas veces buscamos una provisión física, económica, material para poder bendecir y para poder dar a alguien. Y no está mal, está bien, pero no hay mejor provisión que la que Dios ha puesto en nuestro corazón, no en nuestra bolsa, no en nuestra cartera, en nuestro corazón. ¿Y cuál es esa? La compasión, el amor, la misericordia.
Y que cuando Jesús le dijo a los discípulos, qué bueno que están preocupados por la gente, bueno, eh, no se trata solamente de estar preocupados, vamos a ocuparnos. Denles ustedes de comer. Pegaron el grito en el cielo porque dijeron, ¿de dónde vamos a sacar para alimentar a estos 5,000 personas, más de 5,000 personas? Y Jesús les enseñó. Jesús les enseñó a cómo buscar la provisión sobrenatural. Y entonces Jesús les dijo, recuesten a la gente sobre los pastos, recuéstenlos en grupos de 10, de 50, de 100, recuéstenlos. Y les dijo, ¿qué es lo que tienen? Muchas veces queremos partir y depender y tomar lo que no tenemos, que finalmente era lo que los discípulos estaban conflictuados en decir, no tengo. Jesús le dijo, no, 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 no te enfoques en lo que no tienes, enfócate en lo que sí tienes. ¿Qué tienes? Tengo 5 panes y 2 peces. Y Jesús les enseñó una vez más. Jesús tomó los panes, los peces, los levantó al cielo, oró, bendijo al Señor, dio gracias y vino la multiplicación. Así que, hermanos, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Y sabes por qué tu trabajo en el Señor no es en vano? Porque no se trata de ti, se trata del Señor. Porque la provisión no se trata de ti, la provisión la trae Dios. Porque aún tú puedes ver 5 panes y 2 peces. Y tú puedes decir, ¿qué va a ser esto para poder cubrir todo lo que yo sé que tengo que cubrir? Solamente levanta en oración, no menosprecies, ten contentamiento y ten agradecimiento con lo que Dios ha puesto en tu corazón, en tu vida y en tus manos y dale gracias a Dios. La gratitud abre puertas, la gratitud abre la puerta, los cielos, la gratitud desata lo sobrenatural de Dios. Haz que la gente siempre vaya a esos pastos verdes porque esa es la labor de un pastor, llevarlo a los pastos verdes, a esas aguas para hacerlos descansar, poniendo su mirada en el cielo, poniendo su mirada en Dios. No dejes que la gente vea que tú les puedes proveer, sino que el que los provee es Dios. No dejes que la gente vea, o más bien busca que la gente vea que la bendición viene de Dios. Haz que la gente dependa de Dios, no de ti. Y el milagro sucedió después de que Jesús oró y los discípulos empezaron a repartir y todos fueron alimentados y sobraron 12 cestas llenas de pan y de peces. Así es la bendición de Dios. De, crezcamos, demos mucho fruto, siempre permaneciendo en Dios, porque separado de Dios no puedo hacer nada. Así que hermanos míos, amados, estad firmes creciendo en la obra, creciendo en la obra, creciendo en la obra, siempre, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a sembrar, sigamos sembrando, vamos a recoger, va a haber fruto. Tu servicio, tu trabajo en el Señor no es en vano. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, que esta palabra se haga carne en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén.